residente de oftalmología y estoy haciendo la rotación ahora en grupo de Admiravisión, en cirugía refractiva. Hoy os voy a hablar de un tema, no es de oftalmología específico, pero yo creo que es interesante que lo tenga en cuenta cualquier persona que trabaja en el ámbito de la sanidad y que está muy de moda, que son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Bueno, básicamente voy a hablar de tres aspectos o tres puntos fundamentales. Primero, los conceptos, que es la revisión sistemática y el metaanálisis, pasos resumidos que se deberían tener en cuenta para hacerlas, y por último hablaré de la organización científica, la Cochrane, que es la referencia o el punto, o sea, la organización más importante en cuanto a hacer las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, los objetivos de esta charla, pues primero es identificar y diferenciar una revisión sistemática de otra que no lo es. No cualquier revisión o cualquier búsqueda sería una revisión sistemática. La mayoría de las cosas o las revisiones que hacemos o las búsquedas que hacemos sobre cualquier tema rápido serían revisiones narrativas. Estas son diferentes. El segundo objetivo es pues tener una idea resumida de cómo hacer una revisión sistemática. Otra cosa es que seamos expertos en esto, pero tener alguna idea pues es un objetivo de esta sesión. Y el tercer objetivo, pues identificar los recursos para localizar y realizar las revisiones sistemáticas. Y el cuarto objetivo, pues tener o conocer a la colaboración Cochrane, para que nos suene por lo menos. Entonces, hablando del primer punto, concepto, bueno, hay que detallar, o destacar ahora, sobre todo, que tenemos un exceso importantísimo de la información en la literatura científica. Tenemos millones y millones de artículos, miles y miles de revistas. Entonces tenemos que ser muy sintéticos y tenemos que intentar resumir lo que realmente nos interesa. Entonces aquí nos podemos perder mucho en tanta cantidad de artículos, revistas, información sobre un tema en concreto. Entonces aquí la Cochrane, que es la organización más importante a la hora de realizar las revisiones sistemáticas, pues ella es la que se encarga básicamente de hacerlas y difundirlas, de las intervenciones sanitarias que ellos eligen, digamos. Hombre, no estudian todas las intervenciones o sobre cualquier tema, pero la mayoría de los temas importantes pues normalmente suelen realizar revisiones sobre ello. Quería hablar sobre la medicina basada en la evidencia, que es un concepto, me parece, fundamental a la hora de evaluar lo que hacemos. Entonces, la medicina basada en la evidencia es la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia clínica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes. Y también, como segundo plano, es importante pero no tanto, ya viene la integración de la maestría clínica individual con las mejores evidencias científicas disponibles procedentes de la investigación clínica. O sea, quiere decir que primero la evidencia científica de lo que se ha publicado y de los artículos, y luego, con todo el respeto, pues la experiencia individual de las eminencias y de los maestros. Entonces, con tanta información, pues necesitamos disponer de una herramienta que nos permitan de herramientas que permitan acceder a la información adecuada en términos de cantidad. O sea, tenemos que saber cuánta cantidad tenemos o cuánta información tenemos sobre ello, la calidad, cuánta cantidad de esta información tiene la calidad que exigimos o creemos que sea necesaria, y la actualidad, en cuanto cuando se ha publicado eso y si ahora mismo se considera actualizado o no. Entonces aquí tenemos los dos conceptos que definen la revisión sistemática y metaanálisis. Entonces la revisión sistemática simplemente es un proceso que nos lleva a obtener los estudios cuyos resultados puedan combinarse o no. No siempre podemos hacer una combinación matemática para poder ofrecer conclusiones. Cuando los
resultados se resumen de manera cualitativa, pero no se puede hacer una combinación estadística, pues es una revisión sistemática cualitativa. Y el metaanálisis es la combinación estadística y matemática de al menos 2 estudios para obtener una estimación o suma única del efecto de la intervención en salud que estamos evaluando, el pooled effect o el efecto combinado. Entonces es realmente el resultado cuantitativo de la revisión sistemática. Bueno, aquí es como la historia un poco de cómo ha ido el tema de las revisiones y metaanálisis. En los años 80 pues había solo 21 referencias de revisiones y metaanálisis, y luego han ido aumentando, como vemos actualmente. Esto lo de 40, actualmente hay bastante más que eso publicado como metaanálisis, digamos. Las características que tiene que tener una revisión sistemática como características básicas. Pues primero tiene que hacer síntesis y análisis de la información con un enfoque práctico. Después tenemos que buscar la mejor evidencia científica posible y que formulan preguntas claramente definidas. No nos podemos perder haciendo muchos objetivos o muchas preguntas. Tenemos que ser concretos. Y utilizamos métodos que utilicen métodos sistemáticos explícitos para identificar, seleccionar y evaluar los estudios. Entonces los requisitos: una revisión sistemática tiene que ser rigurosa, informativa, exhaustiva y explícita. Aquí básicamente hay que, como he explicado antes, hay que distinguir o diferenciar 2 tipos de revisiones: las narrativas y las sistemáticas. Y aquí me voy a detener en esta tabla porque me parece muy importante diferenciarlas. Entonces, la revisión narrativa básicamente, o en resumen, es la que hacemos todos cuando queremos mirar un tema rápido, o cuando nos no queremos dar una sesión de algo, pues hacemos una búsqueda muy rápida de lo que hay en los últimos años, escogemos algunos artículos y hablamos de ello. Entonces, eso no es una revisión sistemática, eso es una revisión narrativa. Se diferencia, o sea, si miramos punto por punto, pues vemos que la pregunta de investigación en una revisión narrativa es poco clara. No sabemos exactamente lo que buscamos, simplemente buscamos de todo sobre un tema. Pero mientras en una revisión sistemática la pregunta es clara, concreta y centrada en una cuestión clínica bien definida. Las fuentes de información y revisión de la literatura en una revisión narrativa pues no se especifica, no solemos especificar cómo hemos obtenido los estudios. Entonces hay alta probabilidad de sesgo, mientras en la revisión sistemática es fundamental detallar la búsqueda bibliográfica y sistemática, y tenemos que encontrar todos los artículos relevantes, no se nos puede escapar ninguno. En cuanto a la selección del estudio o de los estudios, en la revisión narrativa pues no somos tan exigentes a la hora de seleccionarlos, escogemos todo lo que nos encontramos. Pero en una revisión sistemática pues sí que hay que seleccionar bien y hacer, digamos, como un casting de los estudios para meterlos en la revisión sistemática. En cuanto a la calidad de los estudios, normalmente no se evalúa en la revisión narrativa, y sí que es fundamental evaluarla en una revisión sistemática. Y la síntesis de los datos pues es un resumen subjetivo de lo que nos parece con lo que hemos encontrado. Sin embargo, en la revisión sistemática ya es una metodología de la calidad, y se resume esta metodología y se detalla muy bien la calidad de los estudios. En cuanto a la interpretación, pues en ocasiones basada en la evidencia, pero con frecuencia en la revisión narrativa pues con frecuencia se basa en los estudios que se han seleccionado subjetivamente y según las opiniones de cada uno de nosotros, mientras en una revisión sistemática la evidencia es clara, o sea, y no es nada subjetiva. Entonces se identifican los estudios y los resultados ya se pueden considerar como una fuente de conocimiento que pueden persistir para después. Entonces, hablando de la evidencia de los estudios, cuáles son los estudios más evidentes y cómo nos basamos las decisiones clínicas. Entonces, la pirámide o la jerarquía de las evidencias, según el National Institutes of Health,
Pues primero, pues con todo el respeto a los expertos, es lo más está en la base de la pirámide. Que uno opine de que esto es así y le parece tal, con todo el respeto, que puede ser cierto, pero desde luego es lo menos evidente que tenemos. Después viene la serie de casos, o sea, tener unos pacientes, pues estudiar unos cuantos pacientes y a ver qué les pasa. Luego los estudios retrospectivos de casos y controles, luego los observacionales de prospectivos de cohortes y los ensayos clínicos aleatorizados y controlados, ya está. Y como en la cima de la pirámide, pues son las revisiones sistemáticas de estos estudios aleatorios y ensayos clínicos controlados. O sea, que lo más evidente que teníamos la idea de que es un ensayo clínico bien hecho, bien y aleatorizado y controlado, y si hacemos varios ensayos clínicos bien hechos y hacemos una revisión, esto ya es lo máximo de la evidencia científica. Con lo cual, una buena revisión y bien hecha ya es lo más evidente que hay hoy en día. Entonces, en la segunda parte de la presentación, pues os voy a hablar de los pasos necesarios para hacer una revisión sistemática y metaanálisis. Son 6 pasos. Entonces, hablaré resumidamente de cada uno de ellos. El primer paso es la formulación del problema, o sea, la pregunta clínica. En otras palabras, ¿qué es lo que queremos ver, estudiar? Si uno sabe muy bien lo que quiere, como en todo en esta vida, pues en general ya tenemos bastante conseguido. Entonces, hay que ser concretos en lo que queremos buscar. Una pregunta clínica bien clara y bien definida sobre algo concreto. Y también debemos especificar la población de los participantes que queremos, el tipo de intervención de los estudios y el tipo de resultados que nos interesan, o sea, las mismas variables, las mismas intervenciones en los estudios y los mismos pacientes comunes en cada estudio, no pueden ser diferentes. Entonces, las preguntas clínicas pueden ser o amplias o restringidas, pero siempre, como he dicho, cuanto más concreta, mejor. El segundo paso es la localización y selección de los artículos que queremos meter en la revisión sistemática. Una vez ya sabemos lo que queremos, la pregunta clara, pues a ver cómo encontramos estos artículos. Entonces, lo primero es desarrollar una estrategia de búsqueda bibliográfica. Entonces, hay que especificar, poner el esquema, el protocolo, las palabras claves y la estrategia de búsqueda en todas las bases de datos. Hay que evaluar los títulos y resúmenes después si nos interesan o ellos o evalúan lo que queremos evaluar o no, y conseguir el artículo completo, en caso de que creemos que nos interese. Y en cada etapa pues es mejor hacer una búsqueda que erre o sea, que pueda errar por exceso que por defecto. O sea, que es mejor que revisamos 1000 artículos y que no se nos escape ningún artículo relevante, que revisar 100 y que se nos pueda escapar uno que pueda ser relevante a la hora de hacer conclusiones. Y siempre mantener, como en todo, un equilibrio entre el nivel de exhaustividad y precisión. Y yo aquí, el tema de la búsqueda bibliográfica, una vez formulada la pregunta, lo normal es pedir ayuda, porque hay profesionales que se dedican solo a esto, no es fácil hacer una buena búsqueda bibliográfica. Después, la documentación debe incluir las principales fuentes de información utilizada para identificar los estudios. O sea, una vez la búsqueda está hecha, tenemos que identificar los estudios, la estrategia de búsqueda, la fecha en que se realizó esta búsqueda, las limitaciones temporales, si hubo unas limitaciones temporales, en plan, se realizó entre el periodo de los estudios publicados entre un periodo concreto o no, por ejemplo, del 2010 al 2019 o los últimos 5 años, etc. Y si hubo limitaciones de idiomas o algún otro tipo, no se recomienda limitar ni limitación temporal ni limitación por idiomas, pero a veces no queda más remedio. Perdón. En cuanto a la fuente de información, la fuente de información es de dónde buscamos o cómo conseguimos los artículos. Pues lo más frecuente y lo más importante hoy en día suele ser suficiente incluso
son las bases, las bases de datos bibliográficas, PubMed, Embase, el Índice Médico Español o Cochrane, la Cochrane. Artículos también, otras revisiones hechas sobre el tema, podemos ver si se ha hecho o no, sobre todo los congresos, las tesis doctorales, libros de texto, contactos personales, si hay alguno que tiene algunos datos, registro de ensayo clínico, de ensayos clínicos gubernamentales a veces, las farmacéuticas y bueno, pues búsquedas manuales a partir de las citas bibliográficas de los artículos originales, en plan una referencia de un artículo, pues nos puede ser útil también y la podemos buscar y que nos pueda ayudar o aportar algo a esta revisión. En cuanto al tercer paso, una vez encontramos los estudios y ya tenemos nuestros artículos que queremos meter en la revisión, ya tenemos, digamos, los candidatos o los artículos candidatos a ser evaluados. Entonces tenemos que evaluar estos artículos, o sea, decidir si estos nos valen o no, que pasan al siguiente paso o no para ser incluidos en la revisión. Entonces hay que evaluar la calidad de estos estudios. Estos estudios han evaluado lo que queremos y han respondido sobre la pregunta que hicimos y tratan sobre el tema, pero realmente son buenos, son de fiar, los podemos meter o incluir en esta revisión que queremos. Entonces, como hay un dicho en inglés que dice que si introducimos basura en la revisión, el resultado va a ser basura. Tenemos que introducir algo de calidad, no podemos introducir basura. Y tenemos que buscar los sesgos, limitar, intentar identificarlos. Y si los limitamos, pues es mucho más fácil todo, porque ya no tenemos la calidad suficiente para tener resultados evidentes, digamos. Entonces, si solo metemos en la revisión también ensayos clínicos aleatorizados, pues tenemos que evaluar bien ciertos factores de calidad, como la aplicabilidad de estos resultados. Esos resultados se aplican a lo que yo quiero o a la población que yo quiero, si cada estudio o cada ensayo clínico es válido o no tiene sesgos, y alguna característica del diseño o de la población o alguna cosa del diseño que nos puedan afectar a la hora de interpretar los resultados. Entonces, muy importante tener en cuenta los sesgos en los ensayos clínicos que creemos que vamos a incluir en la revisión sistemática, como el de selección, el de confusión, el de desgaste o de pérdida y por último el de detección. No vamos a entrar en cada uno de ellos porque nos puede llevar mucho tiempo y eso necesitaría otra sesión. Seguimos el cuarto paso, ya tenemos los estudios, nos han convencido, son de buena calidad, entonces ahora tenemos que extraer los datos de esos estudios, lo que nos interesan. Entonces tenemos que determinar los criterios de inclusión de los estudios, en plan un checklist de la calidad de estos estudios. Tenemos que aportar la información acerca de la metodología de estos estudios, como la duración de cada estudio, el tipo de ensayo de cada estudio, el cegamiento o si es ciego o no a la hora en cuanto a los ensayos clínicos, número de pérdidas y cambios de tratamiento, si hay cointervenciones o no, o si hay algún otro factor potencial de confusión en este estudio. Entonces tenemos que recoger toda esta información de todos los estudios que hemos incluido. El objetivo ahora, en cuanto al quinto paso, pues ya tenemos que analizar y presentar estos resultados que tenemos. Ya hemos hecho la calidad, la recogida de datos, entonces ahora tenemos que ver qué resultados tenemos y cómo los presentamos. Entonces hay que resumirlos y hacer una valoración cuantitativa y cualitativa. También hay que resolver ver si se resuelve la incertidumbre que teníamos o no, que a veces desgraciadamente pues se hace todo tan bien y no se resuelve el tema que queremos buscar o que queremos evaluar. Y después mejora la precisión también del estimador del efecto testeado, o sea que tenemos que buscar
los métodos estadísticos mejores o más adecuados para hacerlo. Responder si responde o no a preguntas nuevas que los estudios originales no habían planteado. Tenemos que ver si lo hemos conseguido o no. Comparar con los resultados individuales de cada estudio, si nuestras revisiones concuerda con los resultados de cada estudio por separado o no, y si tenemos alguna hipótesis o algún estudio que pueda ser interesante en el futuro, que la revisión nos haya dado alguna idea de alguna otra cosa que podamos evaluar. Entonces, ahora en cuanto a los resultados, claro, una vez dicho esto, que tenemos que saber cuándo tenemos que realizar un metaanálisis y cuándo no. Entonces, se realiza un metaanálisis cuando tenemos que tomar decisiones, pero no tenemos tiempo suficiente para realizar nuevos ensayos clínicos o nuevos estudios. Realmente un estudio, reclutar pacientes y recoger información tal, lleva mucho tiempo. Esto, la revisión y metaanálisis lleva mucho tiempo, pero no tanto como un estudio ensayo clínico de recogida de datos de pacientes. Y cuando existen muchos estudios también hay que hacer un metaanálisis cuando hay muchos estudios que no son concluyentes sobre los efectos de un tratamiento. O sea, unos dicen que sí, otros dicen que no es efectivo, entonces podemos hacer una revisión, un resumen de todos los estudios que se han hecho. También cuando los resultados son divergentes, o sea, o no se contradicen entre sí. Y en el punto 2 me refería a no concluyentes, o sea, quiero decir, ninguno ha observado una diferencia clara. O sea, dicen que, por ejemplo, varios estudios dicen, bueno, o sea, si se encuentra una diferencia a favor de tal tratamiento, pero no es significativa, no sabemos si sí o no. Entonces, a veces al combinar los resultados, pues sí que nos saca de dudas. Y cuando los resultados son divergentes, unos dicen que sí o no, pues también se puede hacer un metaanálisis para salir de duda. Y cuando también se desea o queremos establecer la magnitud de la eficacia de una intervención sanitaria, si se puede hacer un metaanálisis después de la revisión, pues ya nos da una magnitud matemática de la intervención. Cuando no debemos realizar un metaanálisis, no tiene sentido hacer un metaanálisis para decidir la aprobación o rechazo de un nuevo fármaco, porque hay que hacer un ensayo clínico, como todos sabemos, los 4 fases de ensayos clínicos. Entonces el metaanálisis no es para aprobar o rechazar un nuevo fármaco, simplemente es para evaluar la eficacia. Después, en situaciones que ya sabemos lo que hay de sobra, pues no hace falta hacer un metaanálisis. No hace falta, por ejemplo, hacer un metaanálisis para ver la relación entre tabaco y cáncer de pulmón. Ya se sabe de sobra el riesgo que hay, o a cual no se me ocurre más ejemplos, pero bueno, cuando la cosa es evidente, pues no hace falta estudiarla más. Entonces, también para intentar convertir un efecto no relevante, si tenemos una diferencia no relevante pero pequeña, pero significativa, o sea, cuando queremos, porque estamos todos, normalmente miramos la P, la significación estadística, pero no siempre nos fijamos en la relevancia clínica. Entonces a veces agrupamos muchos estudios, muchos números de pacientes de los metaanálisis, de los estudios incluidos, y hacemos, pues claro, nos sale una significación, una estadística, sí que es significativo, pero que es muy poca la diferencia clínica. O sea, realmente no hay relevancia. Entonces hay que diferenciar bien entre el concepto de la relevancia clínica y la significación estadística. Si hay una cosa significativa pero no relevante, no nos interesa. Entonces ahí no vamos a buscar hacer un metaanálisis para buscar una cosa tan poco relevante, aunque sea significativamente diferente. Y después no debemos hacer un metaanálisis como sustituto de un estudio original, con el único objetivo de aumentar el número de publicaciones. O sea que hacerlo por hacer no se puede, no deberíamos. Entonces hay que hacer el estudio si tenemos un tema nuevo o tenemos o alguna hipótesis que queremos evaluar nuevamente. Es mejor empezar por un estudio básico y normal.
Un metaanálisis no es el primer paso para evaluar la evidencia científica de algo, la evidencia científica de algo. ¿Cómo presentamos los resultados? Aquí son los gráficos, las barras. Aquí cada barra pues son los estudios, el resultado de los estudios individuales, ¿vale? Entonces aquí la línea del medio es la línea de significación estadística. Quiere decir si el intervalo de confianza incluye el 1, en caso de riesgo relativo, por ejemplo, esto sería el 1, y aquí si aquí está en menos de 1 y aquí está más de 1, o sea, aquí hay más riesgo y aquí disminuye el riesgo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que este estudio no es concluyente porque el intervalo de confianza incluye el 1. Aquí el segundo es significativo porque ya los extremos del intervalo de confianza están fuera del 1. Aquí ya roza la significación, aquí no está significativo, aquí sí. Entonces, aquí vemos que hay algunos que son significativos, otros que no, pero el resultado global es lo que es esto. Entonces aquí el resultado global es con efectos fijos y efectos aleatorios. Siempre consideramos efectos fijos cuando consideramos que los estudios son homogéneos. Eso es más un tema matemático, pero bueno, lo comento un momento, que es efectos fijos, es si consideramos que los estudios son todos homogéneos a la hora de realizarlos, y es mejor siempre hacerlo por efecto aleatorio porque los efectos aleatorios, así consideramos que los estudios no son tan idénticos todos. Pero bueno, hay unos test para evaluar si si utilizamos pruebas, o sea, efectos fijos o efecto aleatorio del estudio. Entonces se realizan unas pruebas estadísticas y que nos orientan, pero es mejor siempre detallar los dos, no suele haber mucha diferencia. Entonces si se exponen los dos, mejor. Entonces aquí vemos que el resultado global es significativo. Aquí es un factor aquí hay una diferencia a favor del tratamiento, factor de riesgo según lo que se quiera se haya evaluado, y los extremos de la barra están fuera de la línea de significación estadística, ¿vale? Entonces aquí vemos que tanto tanto si utilizamos efectos fijos o aleatorios, pues hay una significación importante, o sea que el efecto es significativo, con lo cual la intervención tiene un efecto significativo a favor del tratamiento, o si es del tratamiento que queremos experimentar. Entonces, bueno, básicamente eso, que nos fijamos en los estudios individuales, el resultado de cada uno, y el estudio global, que son estos. Nos fijamos si el intervalo de confianza está fuera de la línea de significación estadística, y con eso pues ya tenemos la conclusión. Bueno, aquí otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos el metaanálisis. Otra forma de presentar los datos sería el metaanálisis acumulado. Aquí vemos cómo a la hora de añadir estudios y aumentar el número, vemos cómo cambia la significación o los resultados del metaanálisis. Entonces aquí con los 2, con los 3, al añadir el cuarto, cómo influye, cómo sería el metaanálisis de los 4, de los 5 estudios, de los 6, 7, 8, etcétera, 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 hasta tener el último de los 12 estudios. Entonces si vemos que hay algún estudio que distorsiona esto, pues tenemos que mirarlo con lupa. Pero aquí vemos que la tendencia está en que vaya habiendo un efecto significativo a lo largo de la introducción o la nueva introducción de nuevos estudios. Entonces, también tenemos que fijarnos bien en los estudios realizados sobre el tema. Pues en resumen, tenemos el sesgo de publicación a la hora de los sesgos del metaanálisis. O sea, el metaanálisis tiene sus sesgos y puede tener sus sesgos como todo estudio. Entonces, hay básicamente 3 sesgos que puedan pasar en un metaanálisis. Primero, el sesgo de publicación. Entonces, aquí no todo lo bueno está publicado,
o no todo lo significativo, lo que o lo malo está publicado. Entonces aquí normalmente se publican los estudios con resultados positivos, sobre todo el tema de las farmacéuticas. Entonces aquí si muchos estudios por no tener resultados significativos no se publican, entonces tenemos que tener en cuenta esto. Y el sesgo de localización, pues a la hora de localizar los estudios, si localizamos realmente a todos los estudios publicados o no. Y el sesgo de inclusión, si lo que incluimos en el metaanálisis es bueno o no. Entonces, estos son los 3 sesgos que puede tener un metaanálisis. Y por último, la interpretación de los resultados, pues bueno, tenemos que evaluar bien la solidez de la evidencia, si realmente es evidente lo que hemos encontrado, si es aplicable a los pacientes que tenemos, riesgo, beneficio, el balance entre el beneficio y daño, riesgo-beneficio como todo, y los costes si se puede ser. Entonces, solo las revisiones llevadas a cabo de forma sistemática y buena nos da una información objetiva, en resumen, y precisa y fiable. Y aquí tenemos como ejemplos de checklist para detectar errores en una revisión sistemática. Bueno, os lo dejo. Son las formas o las preguntas que hay que hacer y hay que contestarlas a todas para ver y luego evaluar si tenemos una buena revisión sistemática o no. Seguimos con el cuestionario. Otra en la Critical Appraisal Skill Program también tiene su checklist de revisiones sistemáticas. Y luego, por último, hablaremos de la colaboración Cochrane. Archie Cochrane es un médico que ha dicho en su momento una frase que bueno, me parece muy interesante. Seguramente es una crítica grave a nuestra profesión el que no hayamos organizado un resumen crítico por especialidad o por subespecialidad, adaptado periódicamente de todos los ensayos clínicos de asignación aleatoria relevantes. Entonces él se le ocurrió la idea y fundó esta organización y la verdad es que hace las mejores revisiones sistemáticas y metaanálisis a nivel mundial. Entonces es la Biblia en la evidencia científica hoy en día, la Cochrane, y no tiene ningún conflicto de interés ni es influenciable por ninguna farmacéutica o ningún grupo de presión o nada de este estilo. Entonces tienen su resumen del formato. Pues cada revisión de la Cochrane pues vemos que empieza con una introducción, material, métodos, resultados, discusión, conclusiones, y luego aparte tiene un anexo de tablas y figuras con características de los estudios y las intervenciones que se comparan y la lista de todos los estudios y resultados de ellos que se incluyen. Y aquí este es un resumen de una revisión de la Cochrane y seguimos aquí al final con las tablas y figuras y ya está. Esta es la idea para que por lo menos sepáis que existe y que os suene un poco. Entonces claro, la evidencia científica no es siempre encontrar algo significativo, o no es la estadística ni la matemática. Entonces a veces, como hay un dicho que dice que tengo que buscarme un buen estadístico, hacer varios test estadísticos para encontrar los resultados correctos, y muchas veces es así, desgraciadamente. Entonces no tenemos que mirar con lupa cómo se ha hecho el estudio y cómo se ha realizado, y luego el tema de la significación o no. Entonces es mucho más que solo simplemente hacer un test estadístico. Y eso era todo. Espero que os haya servido por lo menos, y cualquier duda pues ya sabéis. Muchas gracias.